Bien, entonces esta conferencia está relacionada con los creadores o logos solares. Estas investigaciones dadas por la maestra Elena Petrona Blavatsky y también por las conferencias del maestro Ragosini sobre la Divina y Santa Cábala. Entonces, iniciamos. Los logos solares manifestados en la naturaleza como la verdad necesaria en la filosofía del septenario. Como en otros planetas de nuestro sistema, la Tierra tiene 7 logos, todos emanados del rayo Padre. El protogonos o logos, el que se sacrifica, el Cristo universal, para que el que pueda vivir y todas las criaturas que en él existen tengan vida. Los números 3 y 4 son respectivamente masculino y femenino. El espíritu materia y su unión es el emblema de la vida eterna en espíritu, en su ascendente, y la materia como elemento que siempre resucita en la creación y reproducción. La línea masculina espiritual es vertical. ¿Por qué es vertical? El planeta Júpiter es el que dirige la conciencia y la sensibilidad. Pero también debemos pensar que Vulcano es masculino y marca el ciclo del magnetismo, de la electricidad. Mercurio marca el ciclo de la inteligencia. Venus marca el ciclo del amor. Esta es la línea vertical. La línea de la materia diferenciada es horizontal. Y las dos formas de vida eterna. Marte marca el ciclo de la energía del hierro. Eros marca el ciclo de la procreación. La Tierra marca el ciclo de la forma. Ellos son los interruptores del campo magnético. El espíritu presionando sobre la materia produce el movimiento de la naturaleza. Cristina. El 3 es invisible y está en el plano de la percepción objetiva. Aquí se une el 3 y el 3, el mediador, la semilla, el punto. Bueno. Los directores y presidentes o servidores tienen que estudiar primeramente las fuerzas espirituales, antes que puedan profundizar las potencialidades de la naturaleza con sus efectos. Así que mientras los hombres occidentales tenían y tienen aún el 4, la materia, con sus efectos, entre los ocultistas orientales y sus discípulos, los grandes alquimistas del mundo, tienen todo el en qué estudiar. Según el 3 y el 4 se besan. El cuaternario junta su naturaleza. Ahí estamos viendo entonces que formamos la cruz en la cual se besa el 3 y el 4. El 3 es espiritual de arriba y el 4 lo complementa con la unión de la vertical completamente. Dad, Tiferet, Yesod, Malkut. El Saptaparna es la planta sagrada de 7 hojas de la India y asiática. Es la cueva de 7 cámaras donde el maestro Buda meditaba y enseñaba. El hombre constituido por 7 principios, media con el triángulo y se transforma en un cubo. Se convierte entonces en el vehículo de la vida, el padre-madre, el 7. Ahí lo podemos ver nuevamente, que es el mismo. El siguiente diagrama quizá nos ayuda a los estudiantes a comprender estos paralelismos. Están divididos en principios humanos y principios de la naturaleza física. En los principios humanos, como el Kama Rupa, el principio del deseo animal que arde furiosamente durante la vida en la materia, produciendo la saciedad, es inseparable de la existencia animal. Es lo que corresponde al hidrógeno. Así como arriba es abajo, el sol es su padre, el hidrógeno. Lo más espiritual o sutil,
Suministra el planeta Júpiter el 90% del hidrógeno, igual que el planeta Marte suministra hidrógeno y helio. Saturno suministra el fuego metálico y el hidrógeno. Urano suministra el hidrógeno. Urano y Neptuno suministran el 85% del hidrógeno. El viento lo lleva en su vientre. En los principios de la naturaleza física, el hidrógeno es el más ligero de todos los gases y arde en el oxígeno, despidiendo un calor más intenso que cualquier sustancia en combustión y forma el agua, el más estable de todos los compuestos. El hidrógeno entra ampliamente en todos los organismos. La energía eléctrica que el maestro Albert Einstein estudió a través de la física, la química, la relatividad, como buen alquimista del esoterismo, le dejó a las escuelas y universidades este conocimiento de las leyes de la física y de la física. Bajamos al nitrógeno. El nitrógeno es el linga sarira, el vehículo inerte o forma sobre la cual se moldea el cuerpo, el vehículo de la vida. Se disipa muy poco después de la desintegración del cuerpo. Es el divino aliento de vida, el Aleph. El ego, desde que nace hasta que desincorpora, respira. En la atmósfera recibimos el 78.084% de nitrógeno. De Venus, el 7,5%. De Marte recibimos el 5% y Plutón suministra el 98% de nitrógeno. En lo que corresponde al nitrógeno, en los principios de la naturaleza física, el gas inerte, el vehículo con que se mezcla el oxígeno para adaptar este último a la respiración animal, entra también en gran proporción en todas las sustancias orgánicas. La tierra respira en los mares cada 2 horas, se ve en las olas, el sol respira en el Ensop, lo meditamos en los mundos de Atzilut, Briat, Yesirat y Asiad, del aire, fuego, agua, tierra. En la célula, el núcleo, el protoplasma y la membrana. Ahora seguimos con el oxígeno. El oxígeno, el prana, la vida, el poder activo que produce todos los fenómenos de la naturaleza. El divino, perdón. Ahora los principios de la naturaleza física. Tenemos el combustible por excelencia, la base de todas las sustancias orgánicas, el elemento químico. Activo en toda la materia organizada. Venus proporciona el 95% de carbono, Marte el 95%, Plutón el 95%. El oxígeno. El oxígeno en los principios humanos es el prana, la vida, el poder activo que produce todos los fenómenos vitales. El oxígeno mantiene la combustión de los gases, dador de vida, el agente químico activo en toda vida organizada. Esos son los principios de la naturaleza física. Ahora bajamos a lo que corresponde al carbono. El carbono es la materia grosera del cuerpo, la sustancia que se forma y moldea sobre el linga sarira, el chayá, por la acción del prana. La materia grosera del cuerpo y la sustancia que se forma y moldea sobre el cuerpo y la acción de la respiración. En lo que corresponde el carbógeno a los principios de la naturaleza humana,
de los principios de la naturaleza física. Es el combustible por excelencia, la base de todas las sustancias orgánicas, el elemento químico que forma la mayor variedad de compuestos. Venus proporciona el 95% de carbono, Marte el 95% de Plutón. Marte el 95% y Plutón el 95%. La Tierra, con carbono, gobierna el reino mineral. La Tierra y sus descripciones han sido uno de los principales intereses de descubrimiento del hombre desde la antigüedad. La Tierra es uno de los 9 planetas que giran alrededor del Sol. Detenidos por su gravedad, la Tierra ocupa entre los planetas el 6º lugar por su magnitud respecto al Sol. Nuestro planeta está constituido por una parte sólida, el 30%, y su mayor parte líquida, el 70%. Aunque una parte considerable también está recubierta por agua sólida, hielo. El diámetro de la Tierra es de unos 12.758 kilómetros. Su circunferencia es de unos 40.076 kilómetros. Su radio ecuatorial es de 6.378/4 kilómetros. Y su radio polar es de 6.356/9 kilómetros. Su superficie es de 510 millones de kilómetros. Posee una forma achatada con una circunferencia menor alrededor de los polos que alrededor del Ecuador, 12.713 kilómetros. La temperatura superficial de la Tierra varía entre límites de acuerdo a las zonas. De ninguna parte en algunas zonas se alcanza la temperatura por encima del punto en congelación de la misma, el 0%, y su núcleo se alcanzan las temperaturas hasta de 6.000%, y su encuentro de profundidad es de 6.370 kilómetros. La mayor altitud alcanzada en la superficie terrestre es en la cima del monte Everest, en la cordillera del Himalaya, a 8.848 kilómetros, y la mayor profundidad es en el abismo de Bitias, 11.022 metros, en la fosa de las Marianas. Para el desarrollo de los estudios de la Tierra, se perfeccionó una ciencia llamada geografía, la cual según su nombre vino del griego expresa geos, tierra, y grafein, describir algunas, han considerado a Eratóstenes como el padre de la geografía. Esta ciencia trata de explicar, distribuir y relacionar entre sí el estudio de los fenómenos físicos, biológicos y sociales, limitados en la superficie de la Tierra, porque es este el ambiente de la acción humana, y en algunas de sus partes, como son sus límites de países, sus repúblicas, departamentos, ríos, montañas, climas, etc. La geografía busca solucionar las condiciones de habitabilidad. Los volcanes. Los fenómenos volcánicos y sísmicos son aberturas en la corteza terrestre, producida por el magma, cuando se abre paso hacia la superficie. La roca fundida llamada lava, mezclada con ceniza y rocas, se ve expulsada hacia la parte superior. A veces son expulsadas con tal fuerza que los derrames continuos de la abertura se acumulan paulatinamente, formando una pila cónica. Los flujos o erupciones de un volcán vienen del cráter del pico, pero algunas veces estos flujos se abren paso para requebrajaduras o zonas débiles de la corteza terrestre en sus laderas. Se denominan volcanes apagados o extinguidos aquellos
que no han dado signo de actividad durante varios periodos de tiempo. Actualmente existen en actividad más de 600 volcanes. Los volcanes en su interior poseen magma. Es una sustancia incandescente, fundida. Este material está constituido por oxígeno y gases como el sílice, el nitrógeno y la caliza, y otros componentes minerales y materiales metálicos. Al llegar a la Tierra con la expulsión del magma y otras, liberar la mayoría de los gases se convierte en lava. Un volcán constituye el único intermedio que pone en comunicación directa la superficie terrestre con los niveles profundos de la corteza terrestre. La palabra volcán viene de vulcano. Los terremotos, sus causas y distribución. Un terremoto es una sacudida brusca de la corteza terrestre. La corteza terrestre. Esto ocurre durante todo el año y sus diferentes sitios de la Tierra. Al ocurrir estos movimientos, puede llegar a ser que algunas rocas de la corteza terrestre se agrieten, produciendo así las fallas. En los terremotos se distinguen dos puntos importantes. El hipocentro, que es un punto del interior de la Tierra, el que se origina en el terremoto. El hipocentro. El epicentro, que está situado en la superficie, justo en vertical, sobre el hipocentro. Es el punto del exterior en el que queda la intensidad de la vibración es máxima. A partir de estos puntos, hipocentro y epicentro, el terremoto se apaga a través de ondas sísmicas. La ciencia estudia a través del sismógrafo. La atmósfera se define como masa gaseosa que envuelve la Tierra. En ella tiene lugar todos los fenómenos meteorológicos que componen lo que conocemos como el tiempo. Su espesor varía, pero se estima que puede alcanzar hasta 1000 y 1200 kilómetros. Es absolutamente imprescindible para la vida en nuestro planeta, ya que contiene oxígeno, lo que nos permite respirar. Tiene una gran capacidad amortiguadora, ya que al absorber gran parte de la radiación solar regula la temperatura de la superficie terrestre. La atmósfera no es uniforme, ya que en ella se producen grandes variaciones de composiciones, temperaturas, densidad, etc. La composición media de la atmósfera es el nitrógeno, 78.084, y de oxígeno, 20.946. Existen tres tipos de ondas sísmicas: las ondas superficiales, las ondas largas u ondas L, parte del epicentro que propagan en la superficie y son responsables de los efectos devastadores de los terremotos. Las ondas primarias son las ondas sísmicas más rápidas, son las primarias que se detectan en un terremoto. Las ondas primarias también se denominan ondas P, la parte del hipocentro, y se propagan por el subsuelo. Las ondas comprensivo-distensivas se propagan a lo largo. También se llaman longitudinales en medios sólidos y líquidos. La velocidad de las ondas se dependen de la densidad. David, venga. Los materiales, póngame del volcán. Es que esos son positivos. Bueno, déjela ahí. Las ondas compresivo-distensivas se propagan a lo largo. También se llaman longitudinales en medios sólidos y líquidos. La velocidad de las ondas P dependen de la densidad y la rigidez de los materiales del subsuelo que atraviesan concretamente en densidad proporcional a la rigidez, inversamente proporcional. Es decir, si aumenta la rigidez o disminuye, la densidad se eleva a la velocidad de las ondas P, y por el contrario, cuando disminuye la rigidez o aumente la densidad, ondas P se propagan más despacio.
Los solsticios y equinoccios. La observación directa del Sol en la esfera celeste muestra que la posición del astro varía, con lo que se comprueba que el Sol describe un círculo máximo de la esfera celeste al que se le da el nombre de eclíptica, y el cual es oblicuo con respecto al ecuador celeste. A su vez, la Tierra describe una órbita eclíptica. A su vez, describe una órbita elíptica en su movimiento de traslación. Su plano es inclinado y que el ecuador celeste corta a la eclíptica. A la eclíptica reciben el nombre de puntos equinocciales. Cuando el Sol en su movimiento aparente atraviesa al ecuador celeste para pasar el hemisferio sur al hemisferio norte, se dice que pasa por el equinoccio de primavera o punto vernal. Cuando el Sol pasa por el otro punto equinoccial, se dice que pasa por el equinoccio de otoño. Cuando el Sol pasa por los equinoccios, en realidad es la Tierra la que se encuentra allí. Su declinación es nula, puesto que se encuentra en el ecuador. Los rayos del Sol coinciden con la intersección de los planos de la elíptica y del ecuador, por tanto caen verticales y el círculo de iluminación pasa por los polos. La noche y el día tienen la misma duración en toda la Tierra, 12 horas. A partir del punto vernal, el Sol se eleva poco a poco por encima del ecuador y la Tierra aumenta su declinación. Esta declinación pasa por un máximo para decrecer después hasta el paso del Sol por el equinoccio de otoño. Sigue una declinación para pasar ahora por debajo del ecuador hasta un punto máximo. Este punto máximo se llaman puntos solsticiales. Los rayos del Sol siguen el plano de la elíptica. No caen perpendiculares en el ecuador, sino 23 grados 27-30 ángulos de ambos planos. Por tanto, el círculo de iluminación perpendicular a los rayos forma también con el eje terrestre un ángulo de 23 grados 27-30 y no pasará por los polos, sino que se aparta de ellos esos 23 grados 27-30. El punto que alcanza su declinación máxima por encima del ecuador se llama solsticio de verano y toda la zona terrestre es más de 66 grados 32-30 de latitud norte, estará siempre iluminada por el Sol y toda la zona terrestre a más de 66 grados 32-30 de latitud. Latitud sur, constantemente en la sombra, el punto que alcanza la declinación máxima por debajo del ecuador se denomina solsticio de invierno y la zona terrestre antes iluminada ahora está en la sombra, mientras que tenía sombra, ahora está iluminada. Los paralelos correspondientes a la verticalidad de los rayos solares en los equinoccios a 23 grados 27-30 del ecuador se llaman trópicos. El del hemisferio norte se denominan Cáncer y el del hemisferio sur de Capricornio. Los paralelos que señalan la latitud tocada por el círculo de iluminación 66 grados 32-30 son los círculos polares ártico y antártico respectivamente. Las estaciones del año, debido a la inclinación que presenta la Tierra 23 grados 27-30 respecto al plano de la elíptica, todos los lugares no reciben la misma cantidad de luz solar en las épocas del año. Caen los movimientos de rotación
y traslación en su camino por el espacio por la Tierra. Perdón. El camino por el espacio de la Tierra va moviéndose para pasar sucesivamente por los puntos equinocciales y solsticiales. A esos lapsos de tiempo también sufre otro cambio explicados como estaciones, presentándose pronunciadamente en algunas partes y pasando inadvertidas en otro. Las estaciones se presentan ordenadamente. Para el hemisferio norte, la primavera comienza en el punto gamma o vernal, el 21 de marzo. Todos los años, el 21 de marzo, el Sol está directamente sobre el ecuador y la Tierra no está inclinada sobre su eje. La línea imaginaria alrededor del cual gira. Este día es llamada equinoccio. Los periodos de luz duran exactamente lo mismo que los de la oscuridad. Empieza primavera. En su recorrido por el espacio, llega la Tierra al solsticio de verano, el 22 de junio. El Sol está ubicado sobre el trópico de Cáncer. Este día es conocido como solsticio y marca el inicio de verano en la parte norte del hemisferio, que dura hasta el 23 de septiembre o equinoccio de otoño. Durante el verano, el Sol calienta más porque se encuentra en el cenit del trópico de Cáncer. Cuando la Tierra llega a este equinoccio, empieza el otoño. Finalmente, el 22 de diciembre, alcanza la Tierra el solsticio de invierno y comienza dicha estación que terminará al llegar nuevamente el equinoccio de primavera y completar la vuelta de traslación alrededor del Sol. Y así sucesivamente en los hemisferios sur, las estaciones están invertidas. La presencia de estas estaciones determina además la fauna y flora en las distintas regiones de la Tierra. En primavera florecen las plantas y los animales presentan mayor actividad. En verano las frutas maduran y la mayoría de la fauna tiene sus crías. En otoño los árboles pierden sus hojas secándose y en invierno se presenta la nieve. Los animales dejan de ser tan activos y algunos casos invernan. La Luna, satélite de la Tierra. La Luna es el satélite de la Tierra. Su volumen es de 1/49 de la Tierra. La distancia de la Tierra a esta es de 384.403 kilómetros. La gravedad ejercida en la Luna es 6 veces menor. Su forma es casi esférica, no cuenta en ninguna atmósfera ni agua. Su superficie es irregular, en parte por las constantes colisiones de meteoritos con su suelo. Estudios han demostrado que la edad aproximada de la Luna es de 4.500 a 5.000 millones de años. Se calcula que hay alrededor de 200.000 cráteres, de los cuales 30.000 están catalogados. Entre los cráteres lunares merecen destacarse el Tycho, con sus peculiares montañas radiantes, y el Clavius, el mayor de la Luna, con su diámetro de 235 kilómetros y unas montañas impresionantes de 6.000 metros de altura. En cuanto a los circos, las más espectaculares en Arzachel, Ptolomeo, Alfonso y Platón, dotados de considerables pitones centrales. Otros accidentes notables son la cordillera del Cáucaso, el desfiladero de los Alpes y las sobrecogedoras grietas en Nijus, Trieste, cortes poco profundos de varios centenares de kilómetros de largo y unos 4 a 5 de ancho, con el fondo probablemente relleno de polvo. Estos informes lograron su mayor conocimiento con la llegada del nódulo lunar Eagle, tripulado por los astronautas Neil Armstrong
y Edwin Aldrin el 21 de julio de 1969. La Luna se mueve regularmente alrededor de la Tierra, de oriente a occidente, completando la órbita en un tiempo de 27 días, 7 horas y 43 minutos, constituyendo esto el mes lunar. La Luna además produce las llamadas fases lunares. Estas fases son consecuencia de los cambios en las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. Así, cuando ésta se encuentra entre la Tierra y el Sol, su cara iluminada es precisamente la que no vemos, momento en que se dice que está en fase de luna nueva. Aproximadamente los 2 días aparece un creciente muy delgado bajo el oeste a la puesta del sol, con la convexidad hacia el lado poniente que va aumentando progresivamente a medida que pasan los días hasta que al cabo de una semana aparece la mitad del disco iluminada. Es la fase del cuarto creciente. A partir de entonces, siempre alejándose del sol, empieza a verse como el óvalo imperfecto, toque poco a poco va adquiriendo forma circular al tiempo que aumenta la luminosidad. Cuando se sitúa en total oposición del Sol, el círculo se hace perfecto y entra en la fase de la luna llena. Luego se hace el proceso inverso. La luna se va acercando de nuevo al Sol y en el disco se convierte en un óvalo con la convexidad en sentido opuesto al del cuarto creciente, hasta llegar al semicírculo del cuarto menguante. Después el proceso continúa en un progresivo adelgazamiento hasta perderse del todo en la siguiente luna nueva. En lo que respecta al ser humano, con las fases lunares, según estudios científicos realizados que determinan la importancia del psiquismo en lo que corresponde al comportamiento y análisis del sistema sanguíneo, el neurótico, el bilioso y el flemático. Además, en aspecto femenino, en el control del periodo menstrual. En cuanto al sistema galáctico, prevalece en la mujer embarazada el alimento nutricional infantil por la Vía Láctea. Los eclipses. Se llama eclipse a la ocultación de un astro por otro, cuando se encuentran en línea de intersección en los planos de las órbitas, porque la sombra de uno irá a caer sobre el otro con relación a un observador. En un eclipse se llama región de sombra a la que no puede recibir la luz directa del cuerpo luminoso y región de penumbra a la que recibe parte de la luz de dicho cuerpo. Para el observador terrestre, lo más importante son los del Sol y la Luna. Hay eclipse de Sol cuando la Luna, por hallarse a unos 400 veces más cerca de la Tierra que el del Sol, puede ocultar a este astro parcial e incluso totalmente para una determinada región de la superficie terrestre. El que un eclipse de Sol sea total o anular depende de la distancia de la Luna y el Sol, después si el eclipse tiene lugar en cuanto a la distancia terrestre, solar. Es máxima si la Tierra, Luna, mínima. El disco aparente de la Luna excede al Sol, teniendo lugar entonces el eclipse total. Cuando las circunstancias se invierten en el disco lunar aparente es de lo menor que el del Sol y este queda visible a un anillo, teniendo lugar un eclipse lunar. Ambos eclipses tienen un lugar cuando la Luna ocupa una posición central entre el Sol y la Tierra y solo son visibles para determinadas partes de la superficie terrestre, apareciendo como parcial para una gran extensión del planeta. La duración máxima de un eclipse total del Sol es de 8 minutos y la de un anular es de 12 minutos. Si el Sol se proyecta a una distancia inferior a 15 grados 21,
del cruce de los planos de la órbita o nodo, el disco lunar cubre solo parcialmente al solar, teniendo lugar un eclipse parecido de sol. Perdón, un eclipse parcial de sol. Un eclipse de luna tiene lugar cuando ésta queda sumergida en el cono de la sombra que proyecta la Tierra colocada entre el Sol y la Luna. La totalidad de un eclipse lunar nunca llega a ser completa, ya que la esfera terrestre hace las veces de lente convergente. Sin embargo, se dice que un eclipse de luna es total cuando ésta sumerge por completo en el cono de sombra y parcial. Si no llega a entrar en él por completo, los eclipses de sol se suceden siempre en luna nueva y los de luna en luna llena. Hasta aquí los fenómenos misteriosos de las energías terrestres, solares y lunares, analizadas en forma científica, filosófica y espiritual. El dorado camino místico. Por último, sigamos la analogía del dorado camino místico que nos dejó el sabio iniciado Israel Rojas Romero Ragocín. La adoración es la única manera de aumentar la cantidad de energía física, química y espiritual en nosotros. Es la adoración. Otra manera es devoción, es adorar, volvernos místicos, convertirnos en oro, adoración, hacernos dorado. No hay ningún otro camino. Nosotros voluntariamente entramos en el camino de la iniciación por medio de la adoración y esta energía prolongarla en nuevas vidas con mayor número de experiencias. De tal suerte que este camino, adoración, devoción, culto, adorar, mayor cantidad de energía de la esfera del Ensob, de la adoración. Por eso todos los esoteristas de todas las edades han sido estetas, han sido místicos. Nada de idolatría de ninguna naturaleza, sino adoración de la energía de la vida en la esfera del Ensob. En el árbol de la vida recorremos los tres árboles: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento y el árbol de la sabiduría. Por este medio nos convertimos en adoradores de la esfera del Ensob. Gracias, hermanos. Que la rosa florezca sobre vuestros corazones.